Onda, la superestación. Sean bienvenidos. Esto es El Room. Una conversación en la que todos los temas tienen su espacio y donde vendrán una que otra visita. El Room con Nelson Eduardo Bocaranda, John da Silva, por Onda, la superestación. ¿Qué dice John? Vine corriendo en un casi delivery. ¿En moto viniste? Vine en moto como debe siempre. ser, como debe ser. Sin tu bulto. Y tú sabes que yo estoy feliz porque yo me paro en los semáforos y inmediatamente se me paran 2 o 3 motorizados al lado y todos son del delivery. Es increíble la cantidad de motorizados que hay de delivery y me encanta. ¿Cómo ha cambiado el panorama urbano, el tema del delivery con el motorizado? ¿Sabes qué? Me parece que tiene un impacto increíble porque antes eran personas que estaban trabajando sobre todo en encomiendas o sobre todo en mototaxis. Y se le abrió una oferta laboral bastante significativa para el beneficio social general. Porque si nosotros nos montamos, y eso vamos a hablar durante el día de hoy, vamos a hablar del impacto del delivery en la nueva sociedad, nos remontamos hace 3 años, oye, no teníamos este servicio y yo hoy día no me imagino poder vivir sin comprar en delivery. La idea de estar en mi casa y que algo me provoca y poderlo pagar clave y comprarlo y que me llegue es fantástica. ¿Sabes que esta idea no es nueva? Aquí había una cosa que se llamaba En Camino y en 123, que en algún momento en los años 90, con todo el boom de los .coms, al principio de los años 2000 también, trataron de entrar en este espacio y en ese momento le fue imposible hacer vida en él. Tuvieron fracasos rotundos los dos emprendimientos. Pareciera que la pandemia empujó al consumo y al consumidor a lo digital y sin miedo, cosa que antes le había costado mucho romper esos paradigmas a ese segmento. Y el día de hoy vamos a estar pendientes de hablar de esto y de muchísimo más. Pero es que además, métele a eso que ya existía los chinos. Los chinos son los pioneros del delivery. O sea... Pero en otros países, Estados Unidos... Cuando digo los chinos, digo la comida china sí, te entiendo. en nuestras ciudades, ¿no? Te entiendo, que era casi que el 80% de lo que se les compraba era delivery y el 20% era en el local como tal. Claro. Pero yo siento que ese patrón de consumo ya había cambiado en diferentes lugares. En Estados Unidos, sí, claro, pues a través de las aplicaciones, obviamente que también vamos a hablar en parte de eso el día de hoy, pero sobre todo en Colombia existe una cultura del delivery que no existía en el venezolano. En Colombia tú puedes pedir desde una pastilla para el dolor de cabeza hasta una comida o hasta repuestos para tu casa, cosas para arreglar la casa, tipo ferretería, todo eso. Y ya existe desde hace muchísimo tiempo. Ahora entran grandes jugadores que empiezan a aglomerar a conglomerar a esas audiencias en torno a unos productos específicos. Otra que también existía y que tenía muchísima experiencia en esto, Domino's Pizza. Sí, que su negocio es el delivery. Es el delivery como tal. Una gente que lo hacía o lo hace también y es parte de su core, de su ADN, pues también terminan siendo medio desplazados por estas nuevas tendencias en delivery. Y yo creo que nos cambió la forma y esto es algo que le tenemos que agradecer a la pandemia. Tal vez una de las pocas cosas de este proceso terrible que vivimos como humanidad es, en el caso venezolano específicamente, cómo las pandemias nos dejó la cultura, la tradición y el negocio del delivery, donde los negocios se tuvieron que adaptar porque, Nelson, el gran reto, por ejemplo, de un restaurante que no tenía el servicio de delivery... Mantenerte vivo en pandemia. Pero además es seleccionar qué de mi carta voy a poner ahí. Voy a poner allí, porque ese fue el primer gran error. O sea, poner toda la carta en delivery no tiene sentido. Imagínate, por ejemplo, si tú te vas a comer, ¿cómo se llama? Un risotto. No puedes poner un risotto en un delivery. Entonces, ese proceso de aprendizaje. Otro proceso importante fue cuáles son los empaques que tengo que utilizar. ¿Cómo lo vendo? Ese proceso que vimos hace 2 años y medio nos ha traído a este punto que es el desarrollo de una industria y un poco lo que queremos hacer hoy es evaluar el impacto del delivery en esta sociedad. El delivery ha conquistado el mundo y su auge ha sido desde el 2020, cuando la pandemia era parte del día a día, con millones de familias encerradas en casa y con limitaciones y grandes temores al momento de salir. Déjame decirte que te voy a dar un dato que me encanta y aluciné cuando lo vi. La primera entrega registrada fue en 1889. Cuando el rey Humberto y la reina Margarita le pidieron a Rafael Espósito que les entregaron una pizza en un palacio en Nápoles. ¿Qué tal? El origen de la pizza margarita, me imagino, y el primer delivery, o sea, este es el origen de Domino's. ¿Cuál es la diferencia de la pizza margarita y la pizza napolitana?
La pizza napoletana es un estilo y la pizza margarita es un tipo. Llévatelo. O sea, Háblame. Dale. ajá. Diversos factores son los que se deben tomar en cuenta a la hora de prestar este tipo de servicios que no solo se limitan al sector alimenticio, sobre todo por el público que no tiene las mismas necesidades. Restaurantes, farmacias, calzados, perfumerías, son el abanico de opciones disponibles que ofrecen el servicio de entregas a domicilio. Yo soy Nelson Eduardo Bucaranda y aquí al lado mío está John da Silva. ¿Así Fala. está bien dicho? Fala, sí, Joao da Silva. También funciona. John da Silva. Nuestro tema de debate durante las próximas 2 horas va a ser las empresas de delivery y su impacto en la sociedad en este programa que se llama El Room. Y entonces pídelo y llévatelo. Como esta musiquita, llévatela una vez. Nelson Eduardo Bocaranda, John da Silva. Te invitan a que seas parte de El Room por Onda, la superestación. En la producción general está Thaís Morales y Federica Pimentel. En la asistencia de producción, Camila Álvarez. O por lo menos eso dicen. En la edición y montaje, Osvaldo Huerta. En el departamento web, todo el equipo de unionradio.com, Juan Carlos Alique, Homero Hernández, Hernán y Eso debe ser Ángel. otra página porque esta es mundour.com. ¿Y yo cómo dije? Unionradio.com. ¿En serio? Sí, te lo juro. Uy, mi subconsciente. La vacuna. La vacuna me tiene loco, yeah. Nos puedes escribir a nuestras redes, @circuito onda, @John da Silva, y ese John se escribe JH, Sí, John sí. da Silva, y @Bocaranda20 en redes sociales. Pasa con confianza al Room. Ingresando a nuestro canal de YouTube, Onda la Superestación, y acompáñanos en nuestro streaming, El Room, por Onda, la Superestación. Conéctate ahora, que no te vemos. John, esta semana decimos que no íbamos a tener un Twitter Space, pero recuérdense que esta conversación se lleva a cabo primero los martes de 6 a 7 de la noche y luego la traemos para acá. Y decidimos no tener un Twitter Space porque queremos tener las dos visiones de los fundadores de las principales aplicaciones de delivery en el país. Tuvimos un gran debate. Sí. ¿Cómo hacer que esto no parezca publicidad? Porque al final no lo es. No Sí. queremos hacerle publicidad a ninguna de las dos plataformas, pero sí teníamos que hablar y sentíamos la necesidad de hablar sobre el impacto tan profundo que ha tenido en tan corto tiempo una aplicación en la vida de millones de venezolanos. Tú sabes que yo me creo, Nelson, y esto es una creencia sin fundamento, un experto del delivery. Por dos razones. Una, Tienes un programa en YouTube que se encarga Exacto. de desglosar el delivery. Exactamente, hay un programa que hacemos en YouTube que se encarga justamente de eso. Además, un heavy consumer del delivery. Y el panorama del delivery, vamos a tener la visión de las apps, que es poderoso, pero a mí me encanta comprar en las apps, te admito, porque me facilita 2 o 3 procesos y pasos. Uno, el de la selección, otro, el la estandarización de la información, cómo accedo, fotografías, descripciones, navegabilidad, estandarización de la navegación en la aplicación, pero sobre todo métodos de pago, que me fastidia muchísimo. Ya tengo mis tarjetas allí, entonces automáticamente sucede la cobranza y todo lo demás. Pero también te digo que hay un beneficio súper relevante cuando hablamos de delivery, porque pensamos en las apps por default, pero lo que está sucediendo en Instagram, lo que está sucediendo en WhatsApp, en el comercio electrónico y en el delivery es muy poderoso en este país. O sea, hay muchísimas plataformas, hay muchísimas páginas que están solamente respondiendo su necesidad de delivery a partir de WhatsApp, que el servicio es genial. Yo prefiero las apps, por el tema sobre todo el método de pago, pero la atencionalidad que tienes cuando estás atendiendo uno a uno en un WhatsApp, por ejemplo, es magnífico. Además, como todo WhatsApp se puso al servicio de este tipo de productos, porque restaurantes en WhatsApp o tiendas en WhatsApp tienen sus galerías, tienen su portafolio, tienen sus productos, tienen toda su estructura comercial allí, y además tienen ahora nuevas aplicaciones con nuevos servicios que te permiten tener como casi que todo el e-commerce puesto. Y ahora viene el social e-commerce, ¿no? Que en Instagram vamos a poder hacer la transacción final. Pero las apps me parecen que es una posición muy robusta de servicio porque no se trata simplemente de ofrecer el producto, sino cerrar la transacción, la cobranza, la venta y la entrega, ¿no? ¿Cambia la ecuación de atención al cliente? Totalmente, totalmente. Yo creo que cuando haces una compra directa en un Instagram o un WhatsApp, tú tienes una atención probablemente más personalizada. No significa que todas funcionen igual. He tenido muchas experiencias negativas comprando en Instagram también y en WhatsApp.
pero la atención más personalizada implica de que cada una de las personas que están haciendo todo el proceso son conscientes de quién es el cliente y de la compra que está sucediendo. Versus esta diferencia, estos batches que suelen suceder en algunas compras que sucede que es, tú haces una transacción en Pedidos Ya o en Yomi y esa transacción llega a la tienda y ahí cambian de compañías. O sea, una compañía es la que recibe el pedido y otra es la que lo recibe como la tienda y lo produce. Y ahí pueden haber muchos vacíos, me ha pasado. Cosas como, por ejemplo, me llegó un pedido malo y Yomi o Pedidos Ya dice, no, pero yo hice el pedido bien, y la tienda dice, no, pero el pedido me llegó mal, yo lo entregué bien, pero el motorizado no llegó. Entonces ahí hay como una fuente de desconexión. Muy pocas veces pasa, pero que puede generar como una cierta diferencia a la atención que tú tienes cuando logran identificar exactamente qué fue lo que pasó cuando es una compañía la que está encargada de todo el proceso. Pero pensando desde el punto de vista del dueño de un restaurante o de una tienda, tener un servicio de delivery es muy complejo. Tienes que tener una persona que mantenga la atención del cliente, que genere el contenido para el servicio de delivery, para toda la información del delivery, el WhatsApp o donde lo vayas a tener. Pasivos laborales, seguro, mantenimiento de la moto. Que es tal vez una de las pasivos más vulnerables. Porque imagínese usted tener 5 motorizados, porque usted tiene que cubrir turnos, y motos, mantenimiento de motos, robo, choques, accidentes, o sea, es muy, muy, muy vulnerable. Y esos costos pueden ser muy significativos y es una tremenda solución cuando usted tiene una plataforma donde pueda darle a un tercero esta responsabilidad y este funcionamiento. Pero ahora, le das a esas aplicaciones también una responsabilidad tremenda, pues la última milla es el contacto directo con tu consumidor. Y además, luego esas personas que ha existido, por ejemplo, Deliveroo, que es una plataforma muy importante que existió en Europa y existió en España, por ejemplo, ya no está en España, y tiene que ver porque justamente la última milla de esas personas, es decir, la persona que hacía la entrega, no tenían acuerdos laborales correctos. Entonces empezó unas nuevas leyes en el entorno global sobre las compañías de última milla, estas compañías de entrega, donde de alguna forma se está tratando de profesionalizar lo que son los empleados. Muy sensible este tema para la mayoría de los venezolanos que trabajan en esto fuera de nuestro país. Y esto ha implicado que ha transformado el cambio de cómo se hace el servicio o la viabilidad de este modelo de negocios. Deliveroo cerró en España porque entró una ley donde tenían que meter a estas personas a trabajar dentro de la estructura con sus beneficios sociales y tal. Y específicamente lo que tú decías, de lo que implica el cambio directo del delivery como tal, de la persona como tal, tiene un impacto profundo si el delivery es una persona tercera. ¿Cómo lo manejaste tú? ¿Cómo está entrenado para hacer tu entrega? ¿Qué tanto conoce de tu producto? ¿O simplemente es una persona que te lo entrega y no sabe lo que está en la bolsa adentro, ¿no? Son experiencias totalmente distintas. Cambia también el concepto que tenemos de restaurante como tal. O sea, ahora con todo esto de los dark kitchens o de los ghost kitchens, cualquiera de los dos conceptos, cambia lo que conocemos como restaurantes. La marca puede ser una marca que nada más vive en el ámbito del delivery. Sí, claramente, pero y ahí hay 2 cosas que considerar. Uno, si tu restaurante existe físicamente y ya tú tienes una relación con esa persona, tienes un lío. Porque, por ejemplo, dime un restaurante que te guste, Nelson, ir a comer físicamente. Dame uno. Bueno, no puedes decirlo por publicidad, está bien. Vamos a suponer que ese restaurante se llama... No, ya, Pasticho. Pasticho. Oye, oye, que es bueno. Sí. Ok. Esa experiencia que tú tienes allí, tienes una experiencia que no solamente es probar la comida. Sí, está adaptada a la atención del cliente, está la atención, el local. Al local, la música, el cómo suena, todo. Cuando yo hago un delivery, yo me pierdo el 80% de esas cosas. De hecho, te llevan la persona, te lleva el plato, te lo sirve, tal. Yo pierdo muchas de esas cosas. Entonces, yo voy a comparar mi experiencia que mi subconsciente tiene de cuando voy a ese restaurante. Contra el delivery. Pero sin todo lo demás. Entonces yo estoy comparando y probablemente el delivery ya no está llegando tan caliente como llegó. Probablemente el queso tiene una composición distinta. Entonces hay una experiencia que está totalmente distinta, pero si tú conoces el restaurante, la vas a comparar con la experiencia. Entonces muy fácilmente puede ser, no es igual o sí me gustó. Eso es por un lado. Y luego por el otro, no existe el restaurante. Y esto es algo súper sensible porque pasa inclusive hasta con el drive-thru de comida rápida. Exactamente. O sea, la calidad de la comida cambia. Yo me acuerdo una vez que una de estas marcas cambió las bolsas de papel por el tema crisis país, no sé qué, por unas bolsas de plástico.
y todo terminaba sudando. Sí. Entonces las papas nunca iban a estar crujientes y era una de esas marcas que son reconocidas por las papas. Y en particular en las peores papas que te comías. ¿Cómo cambia y qué tan susceptible puede ser la comida al momento de reempaquetarla y la importancia del empaque también, ¿no? Claro, y entonces es una cantidad de nuevas variables que está puesta sobre la escena que tiene que ver sobre el delivery que no estaban contempladas antes. Si el restaurante no existe, por ejemplo, y tú quieres probarlo, se genera una nueva alternativa que es que yo no necesito un lugar físico para estar, sino yo necesito simplemente un lugar que tenga fama y notoriedad para que la gente quiera pedir en él a través de las apps y yo se lo entrego, no importa que salga desde una cocina, de una casa. Pero que suena muy bonito, porque no tengo que tener local, no tengo que pagar renta y tal. Tiene una complejidad profunda que es el tema de que cómo haces que la gente te pida, que tiene que ver con marketing netamente. Exploremos las complejidades profundas de este entorno luego de la pausa musical y sigan disfrutando la excelente música que Honda nos ofrece. ¡Hey! Nelson John, vayan acomodando todo en el room. Que viene visita. Y recuerden que esta es una entrevista educada. Bienvenidos de vuelta al Room y encantados de tener en la línea a un venezolano que ha marcado... ¿En la línea? Sí, en la línea. En la línea, en Zoom, aquí, con nosotros. O sea, en el teléfono. En el teléfono, a distancia, es lo que quise decir. Gracias, John. Qué a buen, un venezolano qué buen colega soy, ¿no? que pues entre su marca o la marca que él representa y otra que más tarde tendremos también en el programa, han cambiado por completo lo que es el ecosistema digital y el ecosistema de consumo masivo como tal en el país. Él es Vicente Sabarce, fundador y director ejecutivo de Yumi, y Yumi es la super app venezolana que hizo historia por levantar más de $18 millones en su serie A, después expandir ese capital a más de $22 millones totales. Pero aparte de eso, estamos hablando que mensualmente la plataforma procesa más de 340,000 transacciones en Venezuela y ha tenido un crecimiento, en algunos casos, sostenido por más de 4 meses, sobre el 35%. Vicente, encantados de tenerte. Los números son impresionantes y no sé por dónde arrancar esto. ¿Será que nos cuentes si alguna vez esperaron ustedes tener el éxito que han tenido hasta el día de hoy? Yo solamente también te pido que veamos el impacto que tú sientes que tiene tanto Yumi como su competidor Pedidos Ya en la industria y cómo ves que estamos transformando el consumo. Sí, yo creo que, y gracias por la introducción y por el tiempo y el espacio en el programa. Los números siguen creciendo, ya vamos por 700,000 transacciones mensuales en toda Venezuela. Y sí, yo te diría, sí, obviamente cuando creamos esto esperábamos que fuera lo grande que es, pero era casi que imposible, ¿no? La gran mayoría de la gente con la que hablábamos, tanto gente que queríamos contratar, inversionistas que queríamos tener, ingenieros que queríamos tener en el equipo, a todo el mundo le parecía imposible, pero lo que yo le decía a todo el mundo siempre era, puede que sea imposible, pero esto va a hacer mucho bien y hacerlo vale la pena, lo positivo que puede traer vale la pena el riesgo. Yo creo que más allá creo que ha tenido un impacto, yo cuando pienso en el impacto económico de Yumi, lo veo en el hecho de que somos un three-sided marketplace, o un mercado de 3 partes. Está el hecho de que tenemos un montón de conductores y repartidores. Sí. Conductores de Yumi Rides, que es nuestra vertical de transporte, y repartidores de todo lo que es el delivery de lo que sea de Yumi. Y entre ambas verticales tenemos más de 12,000 conductores y repartidores hoy en día, que hoy tienen una oportunidad de ganancia en la cual son su propio jefe, en el que ganan significativamente más de lo que estaban haciendo antes. Hay algunos que lo hacen tiempo, llámalo part-time, y hay gente que lo hace como su trabajo tiempo completo. Creo que luego está el impacto en comercios. Hay un montón de comercios. Nosotros fuimos la primera aplicación de delivery en entrar y creo que a muchísimos comercios los salvamos durante la pandemia. Creo que sin nosotros, de hecho, durante el periodo de la pandemia en el que solamente se podía hacer delivery y pick-up,
un montón de comercios tuvieron que correr a resolver cómo hacemos delivery, nunca lo hemos hecho y nos convertimos en una parte significativa de sus ventas. Y hoy creo que somos una venta incremental importante de muchísimos comercios que yo he visto, no solamente el comercio tradicional, hay hasta, llámalo, carros de perro calientes en Calle El Hambre que se han expandido a tener ahora un dark kitchen o que han puesto ahora un dark kitchen que antes era solamente una cocina en una casa que se ha convertido en un local, en un centro comercial por las ventas que han logrado en Yomi. Y yo creo que eso sin duda mueve la economía del país. Y al final del día luego está el consumidor, que creo que simplemente le estamos poniendo en las manos el conocer tu ciudad, el tener acceso a todo el comercio de tu ciudad. Y creo que nosotros empezamos con comida, pero siempre tuvimos en la cabeza hacer un super app multicategoría. Y eso ha sido la meta. Hoy en día puedes hacer lo que sea en Yomi, hasta puedes comprar tickets de entretenimiento. Hace unos meses vendimos la gira de Lazo, que está a punto de venir a Venezuela, pero vendimos todos los conciertos de Lazo, sold out en Venezuela, todo a través de la tiquera digital dentro del mismo app en el que puedes pedir una hamburguesa. ¿Sabes qué, Vicente? Hay algo que... Oye, ya conocemos a Yomi como la oferta que es palpable, que la vemos en la calle y que consumimos, que usamos. Tiene luego, has tenido una serie de innovaciones que son geniales, como la promesa, si mal no recuerdo, se llama Yomi Rocket. No sé si lo has usado, Nelson, que tiene que ver con algo que yo necesito violentamente y rápido. Luego el servicio de entrega. Pero viendo lo que está pasando en el mundo, para no ser yomicentrista la conversación, sino más en la categoría, lo que está pasando en el mundo, hay ciertos como golpes de retraso en la categoría. O sea, Deliveroo saliendo de España, Uber Eats en Europa con muchos problemas de mantenimiento en general. Entonces uno, en vez de esperar la evolución de estas compañías o los servicios evolutivos de estas compañías que cada vez se hacen más esenciales y se vuelven hábito ya de nosotros, o sea, ya es nuestro hábito utilizar el servicio de la plataforma, empezamos a ver unos retrasos y unos golpes y unas partidas atrás que empiezan a amenazar y a preocupar cuál es el next step de las compañías. Si bien es cierto que vimos en el caso de ustedes que se movieron a los servicios de transporte inclusive, se movieron a los servicios de velocidad, que son cosas que generan valor y agregan valor, pero de pronto estás escuchando el ruido de compañías que se están yendo atrás por regulatorios, por problemas, por rentabilidad. ¿Cómo sientes que estamos en esa maduración en nuestro mercado y cómo es el trazo que estás pensando que puede evolucionar viendo lo que sucede en España con Deliveroo, por ejemplo, o en Alemania o en diferentes países con las plataformas de entrega y envío? Sí, yo creo que el hecho de que esto, llámalo, partes de nuestra categoría como super app han existido, no todas, pero que algunas han existido en otros países, creo que más bien nos ayuda a entender qué cosas se hicieron bien y qué cosas se hicieron mal, ¿no? Nosotros no miramos a jugadores internacionales y decimos vamos a hacer eso mismo, sino pensamos qué de esto está bien, qué de esto está mal, y cuando algo sale mal, más bien es una oportunidad de aprendizaje. Yo tampoco pienso que hemos hecho todo 100% bien, sería poco humilde pensarlo, pero creo que siempre que creamos un servicio nuevo, lo hacemos pensando en la idea de que lo pensamos en la economía local del país, ¿no? Nosotros no creamos un producto para toda Latinoamérica, cada cosa que creamos la pensamos en, hoy sí estamos en Venezuela, pero también estamos en Bolivia, Perú, Chile, Ecuador y Panamá, y cuando creamos una categoría lo pensamos en si esto realmente es necesario en ese lugar y cuál es el valor real que está agregando. La manera como funciona el delivery en Venezuela y Bolivia es un poco diferente por la manera en que está bancarizado cada país, ¿no? El 80% de las transacciones en Bolivia, por ejemplo, pasan en efectivo en la moneda local, cuando en Venezuela es solamente 30% de los pagos pasando en efectivo y además es en dólares en su gran mayoría. Entonces, creo que eso nos lleva a pensar un poco en cómo hacemos las cosas diferente, pero yo te diría, todas las compañías de tecnología están teniendo problemas en este momento a nivel de mercados capitales. Creo que esto es una conversación ya mucho más macro, pero yo creo que todos los retrocesos que vean de compañías de tecnologías que se volvieron grandes llámalo en el mercado bull más grande que ha pasado en los últimos 5 años, puede que vaya momentos de retracción. Creo que lo positivo de nosotros es que nosotros no nacimos en ese bull market, nosotros nacimos en el medio de la pandemia y no creo que vamos a tener el problema de retracción que han tenido otros jugadores porque no estamos pasando por eso, sino que nacimos en este momento, por así decirlo. Le recuerdo a la audiencia que estamos hablando con Vicente Sabarce, fundador y director ejecutivo de Yomi. Vicente,
has tocado este tema varias veces y siento que es neurálgico para entender un poco el crecimiento de este segmento, la pandemia como tal. ¿Crees que hubiesen podido llegar a donde están hoy en día sin la pandemia? ¿La pandemia fue un catalizador de la aceptación de la aplicación como super app, una evolución hacia allá, o simplemente la adopción de usuarios que le dio más sentido de existir a estas plataformas? Una cosa por ese lado. Y por el otro lado, una cosa interesantísima que también me parece que tocaste, que es el tema de pues no copiar los modelos de negocios de terceros, pero sí efectivamente qué porcentaje del modelo de negocios viene heredado de experiencias de terceros como tal, y cuánto te ahorras en A/B testing viendo lo que están haciendo los otros y lo que hicieron mal y no funcionó. Esas dos cosas por separado. Sí, creo que para responder la primera pregunta, la pandemia, mi opinión de hecho es que la pandemia no nos sumó ni nos quitó al final. O sea, yo creo que nuestro efecto de la pandemia fue net cero, que es una opinión que a veces sorprende, pero la razón es muy sencilla. En Venezuela, lo que nos ayudó, de cierta manera, lo positivo de la pandemia para Yomi, es que un montón de comercios necesitaban hacer delivery. Lo necesitaban como un problema yo lo llamo un problema de que se te está quemando el pelo. No es algo que es bonito que tengas, esto es absolutamente necesario en este momento, ¿no? Eso nos ayudó a más aceleradamente captar comercios y que se convencieran de la idea de que, mira, somos una plataforma que hoy tiene muy pocos usuarios y que sí nos vamos a beneficiar de que estés y además te vamos a cobrar una comisión de tus ventas, ¿no? Eso no es un pitch sencillo en un país que nunca lo ha visto, ¿no? Cuando somos el educador del modelo es complicado, pero creo que la pandemia nos ayudó a decir, mira, la realidad es que puede que no nos guste, pero esto es una necesidad en este momento, hay que hacerlo. Y fast forward, ahora sí el comercio entiende, los más de 4.000 comercios que están en Yomi hoy en día en todas las categorías, lo ven como una venta incremental y creo que para muchos nos hemos convertido en una parte céntrica de su modelo de negocio. Pero la razón por la cual fue negativa la pandemia en el otro lado, un montón de conductores no querían trabajar como delivery, ¿no? De cierta manera les daba miedo la cantidad de personas con las que iban a interactuar, más allá de medidas de bioseguridad que pusiéramos en la mesa, sobre todo cuando la pandemia estaba como algo tan nuevo que de verdad había un miedo en la calle al respecto. Y los usuarios, momentos focales en los cuales yo lo llamo los focos de network effects, estos son universidades en donde la gente aprende de productos y servicios que en todos los lugares del mundo son hot zip codes de delivery, porque además la gente se queda a estudiar, quieren pedir algo para allá, se quedan trabajando en grupo, y oficinas en donde probablemente si imagínate que no tienes el tiempo para salir a almorzar, quieres algo rápido, esas dos cosas son cosas que estuvieron cerradas durante la pandemia. Y además, por último, agregaría, todo estaba cerrando a las 9 de la noche, 8 de la noche al principio, lo cual significaba que ese nightlife activo, llámalo de 9 de la noche a 3 de la mañana, que hoy es un horario súper activo en Yomi, también lo perdimos. Y por todo eso, de hecho, nosotros crecimos mucho más rápido en usuarios después de la pandemia o cuando la pandemia se estabilizó. Creo que seguimos en ello un poco, pero yo diría después de la estabilización de la pandemia hemos crecido mucho más rápido. Y sobre el beneficio de existencia de jugadores que hayan tenido esto en el pasado. Yo, de hecho, antes de crear Yomi, lideré todo marketing y adquisición de usuarios en Postmates, que era la aplicación de delivery más grande de Los Ángeles, Miami, Phoenix, Vegas. De hecho, nos terminó comprando Uber Eats, y eso fue lo que hice antes de hacer Yomi. Obviamente de ahí saco no necesariamente inspiración, pero sí entiendo las cosas que salieron bien y las cosas que salieron mal. Creo que sin duda, sin eso hubiera sido difícil, mucho más difícil crear Yomi. Creo que de mirar hacia los lados al resto de los jugadores, creo que más bien nos ayuda a entender, mira, cuánto debería ganar un conductor realmente versus lo que gana el salario promedio de un país. Cuál es una comisión lograble en un país latinoamericano en cada categoría. Esas son cosas que se pueden entender de jugadores que ya existen, pero más allá de eso, la tecnología igual hay que crearla. Creo que en Venezuela, sobre todo el ecosistema fintech, es inexistente, y con el hecho de que el dólar es la moneda más utilizada, pero que no es la moneda oficial, crea un ecosistema de pagos muy roto, que de hecho nosotros hemos tenido que invertir una cantidad de tiempo
recursos capitales y ingeniería en crear nuestra propia infraestructura de pagos para poder hacer que hoy en día todo pase automatizado. Si pagas en efectivo, tu vuelto es automatizado, que es una superventaja que tenemos. Puedes pagar con pago móvil, pero también puedes pagar con CEL y tarjetas internacionales, y eso no ha sido sencillo de construir. Claramente. Y mirar hacia los lados no nos hubiera ayudado, por así decirlo. Vicente, vamos a una pausa musical. Y después seguimos con esta conversación. Les recuerdo, estamos hablando con Vicente Sabarce, fundador y director ejecutivo de Yomi, hablando sobre cómo pues, se ha expandido el ecosistema digital gracias a este tipo de aplicaciones que acercan a los consumidores con las marcas, que durante la pandemia pues, lograron ser una oportunidad clave para que los comercios siguieran vivos, y pues también por el otro lado una fuente de generación de empleos fundamental en el país, con, en este caso, más de 12.000 plazas de empleo creadas. Seguimos entonces, después de esta pausa musical, hablando con Vicente Sabarce. John da Silva, Nelson Eduardo Bocaranda. El Room. Por Onda, la superestación. Vicente, una de las cosas más retadoras de... Yo antes de la entrada decía que creo que yo soy un fan consumidor del delivery, ¿no? O sea, lo adopté profundamente. Una de las cosas del trazo del servicio es lo clave, ¿no? O sea, tal vez lo que más preocupa es que tú tengas una buena experiencia del servicio, pero el servicio depende de tantos factores que están implicados, que hacen que hayan posibles cosas que no están dentro de su rango de funcionamiento, que puedan no salir bien, pero que finalmente luego ataca a la compañía de servicio con la cual yo estoy atendiendo mi necesidad, ¿no? O sea, vamos a suponer, yo tengo una app que tiene una navegabilidad y una experiencia de usuario fantástica, conseguí solucionarte los problemas metodológicos de forma de pago, conseguí que tengas un buen partner y una buena oferta de productos, hiciste la compra y salió bien, lo pagaste, ¡pum! Y ahí se lleva un mensaje a un tercero, que es mi partner, que es el restaurante. Allí pueden pasar una cantidad de cosas que no dependen de ti, pero que pueden dañar la experiencia, que yo finalmente después diga, oye, mi experiencia no fue buena, pero ya se fue de allí. Y después vuelve a ti, que es que tu equipo de entrega va al negocio, recoge el negocio y te lo lleva y te lo entrega en condiciones óptimas. El motorizado pudo hacer el proceso de entrega de una forma correcta. Todo eso hace como un esquema de servicio donde tú tienes mucha responsabilidad en varios pasos, pero hay un área de responsabilidad que no tienes. Y al finalmente la evaluación del cliente no sabe ubicar esas aristas. O me fue bien o me fue mal. Pero el criterio de servicio y la opinión del cliente genera mucho ruido, ventaja o desventaja. Entonces, yo pienso dos cosas acá. ¿Cómo ustedes desde la empresa ayudan o piensan o ven esto una necesidad a futuro de cómo hacer que sus partners tengan realmente una identidad clara de cómo ofrecer un servicio óptimo? Porque tú estás hablando estamos hablando de varias cosas aquí que tienen que ver empaque, tiene que ver con qué tipo de comida estás vendiendo, cómo lo estás entregando, cómo me lo estás dando. Porque yo puedo muy fácilmente decir, no, eso fue el motorizado que se le echó a perder. No, pero es que el empaque no funciona. Entonces, ¿es esto tal vez un área de preocupación de ustedes o esto es responsabilidad de los partners terceros de ustedes que están trabajando con ustedes? No, 100% lo vemos como una responsabilidad. Por cierto, ¿estamos al aire de nuevo? Sí, sí. Ok. Okay. Sí, efectivamente es responsabilidad, lo vemos como una responsabilidad mutua. El tema de servicio es sin duda una parte importante. Justamente el hecho de que somos un marketplace de 3 lugares cuando es el delivery de lo que sea. Si la orden entra, luego está el comercio, que es el que está preparando el producto y empacando el producto, y luego además tenemos el repartidor. Justamente es mucho más sencillo la parte de transporte, en donde son 2 lados, ¿no? Está el usuario y está el conductor, y nosotros somos la plataforma tecnológica on top. La posibilidad de que algo salga mal en ese camino es significativamente más baja que en una orden del delivery de lo que sea, naturalmente por esto que comento. Sin embargo, nosotros como lo vemos es... justamente trabajamos con nuestros partners de mayor volumen, primero obviamente priorizando el volumen porque es donde tenemos más impacto, pero en qué son las cosas que estamos viendo que son problemáticas, cuáles son las órdenes que tuvieron un mal review. Al final del día el cliente puede dejar un review del comercio, del conductor y de nosotros como aplicación de manera separada.
y ese review lo hemos separado en esas 3 partes para entender que quizás la experiencia del repartidor fue mala, pero eso no hace que la comida que hizo el restaurante fue mala, o eso no hace que nosotros seamos una mala aplicación, ¿no? Entonces te diría hoy en día para la escala del problema, si estamos haciendo 700,000 entregas mensuales, hoy en día nosotros tenemos 1.8% de órdenes que tienen problemas. Okay. Y problemas me refiero a no llegaron las papas, se botó el producto no está cocinado apropiadamente, no llegó el pedido, ¿no? Sin embargo, 1.8% yo creo que a nivel, llámalo matemático, Esto es un margen de Sí. tolerancia, pues claro, claramente. Yo creo que es excelente, pero no, de hecho lo queremos bajar a 0.5%, esa es la meta interna, pero es excelente. El problema es que si hay 700,000 órdenes mensuales, esas son 12,600 órdenes que salieron mal. Y 12,600 órdenes que salieron mal, ya lo que es son un 2 ruido, personas pues. que estaban pidiéndolo, son como 25,000, 30,000 personas al mes que tienen un problema con Yomi, cuando hay un montón que tienen excelentes experiencias. Nosotros, como lo vemos, primero es muy importante que te puedas comunicar con alguien. Eso para nosotros es la primera parte de la premisa, y para eso tenemos un equipo de atención al cliente no tercerizado en otro país. Tenemos 300 personas en Venezuela que entienden el mercado venezolano y entienden los problemas que pueden pasar y se pueden comunicar de tú a tú con cualquier cliente, y respondemos rápido. Respondemos en 90 segundos o menos el primer contacto con el cliente. Eso para nosotros es una super prioridad y algo en lo que invertimos una cantidad de tiempo significativo. Y luego, retroactivamente, tenemos un equipo de account managers que efectivamente lo que hacen o gerentes de cuenta, que lo que hacen es llevar la relación con los comercios, y efectivamente cuando vemos que un comercio está teniendo problemas, que vemos que hay claramente un problema de empaque, nos le acercamos al comercio y se lo explicamos. Y al final del día, a pesar de que nosotros estemos haciendo los reembolsos, es decir, si a un cliente le faltaron las papas, nosotros hacemos el reembolso, pero al final del día eso se lo estamos cobrando también al comercio, y el comercio entiende que es una falla que no puede pasar. Creo que los incentivos están alineados y eso nos ha permitido mejorar. Pero sin duda alguna no lo vemos como que esto es problema del partner. Esto es nuestro problema, es nuestra retención de usuarios en la línea y es nuestra reputación como empresa en la línea, y lo vemos como una súper prioridad. Y ese 1.8% que te comento, en algún momento llegó a ser 9%, 10% al principio de la compañía, ¿no? Creo que hemos visto una mejoría significativa y vamos a seguir trabajando en ello. La idea es que la comida, si es comida, tiene que llegar lo más rápido posible, caliente y una orden 100% completa, y eso no es sencillo. Y creo que también tienes el hecho de que, sobre todo en la categoría de comida puntualmente, si una orden tiene un problema, es gente hambrienta y molesta, que es sin duda las peores dos emociones que puedes mezclar Hungry. en una persona. Sí, hungry. Nosotros lidiamos con puros customers hungry, Claro. la mayoría de las veces que hay un problema. Entonces, Lo certifico. pero sí, te diría que es un foco de nosotros. Igualmente, puedes ver los reviews, pues, o sea, tenemos como 4.5 de review en el App Store de delivery y 4.9 en la aplicación de transporte, y esa diferencia creo que es precisamente por ese gap en el cual hay un tercero adicional involucrado. Vicente, quiero hacerte una pregunta para tratar también de adelantar un poco lo que pueden ser las ideas de emprendimiento algunas. Y la primera tiene que ver con que nos comentes alguna lección que has aprendido, que sientes que es valiosa a lo largo de este camino, ¿okay? Que puede inspirar de repente a otros emprendedores. Y la otra es, pues, una recomendación. En este tipo de historias de éxito hay dos cosas que son factores claves, ¿no? Una es la suerte y otra es la perseverancia o el trabajo. ¿Qué porcentaje sientes que tuviste que le puedes asociar este éxito con la suerte y qué porcentaje es con la perseverancia? Ok, creo que para la primera pregunta de cuál sería llámalo un advice para emprendedores, creo que nunca se rindan. O sea, yo creo que las compañías mueren no por falta de capital y no por falta de competencia. Sí se mueren por esas razones, pero se mueren significativamente con más frecuencia porque los fundadores de la empresa se rinden. Y eso es, llámalo con la data de Y Combinator, que fue en el acelerador que estuvimos, TechCrunch. que entendemos que esto es una realidad. Y si lo ves en el mercado venezolano, mira, nuestra competencia
es parte de un conglomerado que vale billones de dólares y tienen significativamente más capital del que nosotros jamás hemos tenido, y nosotros tenemos 84% del mercado de delivery hoy en día con la data que tenemos, ¿no? Y creo que, sin duda, llámalo cuando entró un competidor con más dinero y más capital que nosotros, obviamente no es fácil manejarlo internamente, y creo que es una situación que no van a ver solamente con nosotros, sino que la van a ver en cualquier categoría, ¿no? Y cualquier emprendedor se va a enfrentar a competencia, cualquier emprendedor va a tener problemas para levantar capital, pero si no se rinden, su posibilidad de morir baja. Es un poco lo que veo, y que también tienen que pensar que todos los startups, yo llamaría un startup cualquier compañía de menos de 5 años de existencia, yo todavía me considero un startup con Yomi, cualquier compañía de menos de 5 años de existencia es una compañía muerta caminando. Y creo que yo lo veo así, y la pregunta realmente es, si la compañía muriera en un año, si tenemos el cuerpo de Yomi en la mesa, ¿por qué murió? ¿Cuál es la autopsia futura de la empresa? Y yo pienso en eso todos los días, y todos los días trabajamos en minimizar esas probabilidades de muerte del startup, y le diría a cualquier emprendedor que lo vean así, que hasta que cumplan 5 años son una compañía muriendo caminando. Que es grim, pero que deberían hacerlo. O sea, emprendan sin duda alguna, lo recomiendo. Y sobre suerte, ¿cuáles eran los dos factores? ¿Suerte y cuál era el otro? Y trabajo y Consistencia perseverancia. Suerte y perseverancia. Yo creo que perseverancia le daría 70%, suerte 30%. Bien. Mira, Vicente, nos tenemos que ir despidiendo, pero me gustaría dos cositas que quería comentarte. Una, ¿qué tanto le sorprendió Yomi Rides? Porque yo te digo algo, a mí me sorprendió desde el punto de vista de la adaptación, uso y el impacto que tuvo en la plataforma como tal. Creo que se está volviendo como muy relevante para el transporte en la ciudad. Y si tienes, lo más rápido que puedas, por favor, si tienes una visión de qué es lo próximo que estás pensando y trabajando, que viene. Sí, creo que Yomi Rides sin duda nos sorprendió. Nosotros lo pensábamos que iba a ser una oferta, llámalo, menor al delivery, y hoy creemos que de hecho a nivel de volumen de viajes o de transacciones va a ser significativamente mayor. Creo que subestimamos la necesidad de transporte económico que había en el país. De hecho, justamente con esto, si se meten en y no lo digo por promocionar mi Twitter, pero justamente hoy posteé algo sobre Yomi Rides. ¿Cómo es el usuario? ¿Cómo es el usuario? Se llama Metabarse. Te lo pongo en el chat. Metabarse, que es creo que tu próximo competidor es Mark. Sí, no, aparentemente no lo es. Pero Metabarse es mi Twitter handle, y si lo revisan van a ver el volumen de dónde se están originando los rides, no solamente en Caracas, sino en Venezuela, y van a ver que esto es algo de realmente todo el país a nivel socioeconómico, y creo que vamos a invertir muchísimo en el crecimiento de rides. Eso es lo primero que les diría. Lo segundo es, hoy tenemos todos estas, llámelo, categorías de consumo. Tenemos supermercado, licor, farmacia, lo que sea que conseguirías en un centro comercial, como ropa y electrónicos. Tenemos entretenimiento, tenemos comida, y el punto es, si ya haces todo esto en la aplicación, ¿por qué no tendríamos, llámalo, un layer financiero en el cual realmente puedas usar un wallet de Yomi para transactar con tus amigos, en el que puedas pagar en un comercio, en el cual tengas una tarjeta de Yomi? Esto nunca lo he dicho públicamente, pero yo creo que eso es el camino, y creo que Yomi tiene la oportunidad a nivel de poder de distribución hoy en día con usuarios, y la confianza del usuario venezolano en que podemos hacer esto bien. Obviamente va a requerir de aprobaciones regulatorias, y va a requerir de meses de trabajo, pero yo creo que ahí hay una oportunidad buena e importante en la empresa. Llámalo como Yomi, como un jugador fintech, que hoy no lo somos, pero creo que vemos la oportunidad de serlo. Se viene el Yomi Coin en el metaverso. ¿Quién sabe? De repente. Vicente, un placer tenerte, ¿ah? Y felicitaciones a ti y a todo el equipo por el trabajo que hacen. Y bueno, nada, pendientes de todo lo que viene por ahí en el futuro. Vicente Sabarce, fundador y director ejecutivo de Yomi, hablándonos sobre el impacto que han tenido estas aplicaciones y el nuevo ecosistema que se ha creado en este país gracias a
la llegada de estas aplicaciones de delivery, cómo han cambiado el consumo y el consumidor también. Muchas gracias, Vicente. Claro que sí, gracias a ustedes. Gracias, Vicente. Saludos a Bárbara y a Mane allá en Yomi, que siempre nos tratan súper chévere. Claro que sí. Vamos a una pausa musical y seguimos entonces. Pero vamos a explorando despedir la esto. primera hora. Ya terminó la primera hora de este programa. En la segunda hora venimos con mayor contenido sobre esto porque queremos desnudar todo el tema del delivery en Venezuela. Y ya estamos abordando varios puntos súper interesantes. Entonces, Y si ya tuvimos al CEO de Yomi, pues nos queda tener al CEO de Pedidos Ya. Y por eso vamos a tener a Daniel Pesolano también acompañándonos desde Zoom para seguir hablando del impacto de estas aplicaciones en la sociedad. ¡Hey! Nelson, John, vayan acomodando todo en el room. Que viene visita. Y recuerden que esta es una entrevista educada. John, seguimos hablando sobre las empresas de delivery y su impacto en la sociedad y pues ya venimos a hablar con Vicente y ahora vamos a hablar con otro de los jugadores más importantes que tiene el mercado. Estamos hablando de Daniel Pesolano, quien es director ejecutivo de Pedidos Ya en Venezuela. Y para que tengan una idea, Pedidos Ya es la plataforma líder de delivery en América Latina que conecta a una red de millones de usuarios, comercios y repartidores en los 15 países donde opera. Pedidos Ya está posicionado como una de las compañías líderes en tecnología e innovación en la región. Es pionera en Quick Commerce con Pedidos Ya Market, el primer mercado 100% digital que entrega alimentos y artículos del hogar desde los 10 minutos tras haber realizado el pedido. Y desde el 2014, Pedidos Ya forma parte de Delivery Hero, la plataforma líder mundial de delivery local con sede en Berlín, Alemania, que inclusive Delivery Hero cotiza en la Bolsa de Valores de Frankfurt desde el 2017 en el Deutscher Aktienindex. ¿puedes repetir, por favor? Deutsche Aktienindex. Así mismo. Así que nos encanta tener y abrir este espacio a la pluralidad de esas dos empresas que marcan tanto el landscape de las aplicaciones de delivery. En este caso, hablando con Daniel Pesolano, director ejecutivo de Pedidos Ya. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Nelson? ¿Qué tal, John? ¿Cómo están? Un gusto estar aquí con ustedes. ¿Cómo andas? ¿Cómo está el panorama del delivery en Venezuela desde el punto de vista de Pedidos Ya? Y lo que está pasando ahorita acá y qué es lo que más le tiene emocionados en la realidad actual del delivery en Venezuela. Mira, yo te lo definiría con una palabra. Está creciendo. Creciendo mucho, creciendo en ratios bien relevantes mes sobre mes. Y un poco lo que más nos apasiona, lo que más nos quita un poquito el sueño es cómo hacer para crecer más rápido todavía. Si bien es un negocio que ha tenido una opción muy fuerte desde el lanzamiento, digamos con la pandemia, hace poco más de año y medio. La realidad es que el crecimiento ha sido muy grande, aún estamos muy pequeños. Creo que el potencial como negocio que tiene Venezuela es gigantesco y lo que más feliz nos pone, lo que más nos invita a seguir trabajando fuerte es poder capitalizar ese tamaño del mercado que hoy en día todavía estamos en una fracción bastante pequeña. Daniel, ¿qué porcentaje del éxito de estas aplicaciones fue marcado por la pandemia? ¿Cómo sientes tú que la pandemia jugó o no jugó un rol fundamental en el crecimiento de las aplicaciones de delivery? Mira, yo creo que la pandemia fue, digamos, un revulsivo, pues puede llamarse. Pues nosotros traíamos ratios de crecimiento, voy a hablar específicamente de Pedidos Ya, pero pasaba lo mismo con las grandes compañías a nivel mundial de delivery prepandémicos. Veníamos con ratios de crecimiento importantes. En la pandemia, por obligación, digamos, el ritmo de adopción fue bastante más rápido, con lo cual pudimos captar muchos más clientes, tener muchísima más adquisición de usuarios en un periodo de tiempo, digamos, bastante más corto. Y un poco lo que terminó pasando, Nelson, es que la pandemia nos situó el baseline bastante más arriba. ¿Okay? Terminó pandemia y no fue que caímos ni mucho menos a niveles prepandémicos. Básicamente nos mantuvimos allí y probablemente ese crecimiento que tuvimos en pandemia sin haber pasado lo que pasó con el confinamiento, con los encierros, con todo esto, probablemente nos hubiese tomado un poco más de tiempo alcanzarlo. Un acelerador. Para nosotros fue
fue un acelerador de negocio de una manera gigantesca, ¿ok? Pero a partir de ahí quedó seteado muy alto el baseline y hoy aún, ya post pandemia, donde en la gran mayoría de los países, o en todos los países donde nosotros operamos, la libertad de movimiento es completa, digamos que los ratos de crecimiento siguen en valores que no se ven en otra industria de una manera tan fácil. Hay un panorama que existía al principio de esto que nos marcaba como que los dark kitchen o los negocios sin necesidad de presencia física era una gran alternativa. Luego empezaron a salir ciertas experiencias y esas experiencias comprobaron que es tremendamente complejo montar un negocio exitoso de dark kitchen, porque no se trata simplemente de, no, bueno, te tienes que dar a conocer, tienes que tener un branding, tienes que tener una estrategia de marketing, tienes que tener y un margen importante para poder asumir el costo de lo que implica la plataforma. Entonces, ustedes tenían una posición como muy clara sobre los dark kitchen. Cuéntanos cómo lo ven hoy día. Hoy día sigue siendo algo importante dentro de la visión potenciar este tipo de negocios, o más se están afincando en los negocios ya existentes tradicionales, y cómo ves ese ratio de entrada de nuevos negocios y de salida, porque también vemos que de las plataformas hay veces que hay unas opciones que compras en plataforma y después ya no los consigues. Entonces, ¿qué puede estar pasando allí? Mira, si quieres te respondo a la primera. Nosotros vemos en los negocios de Dark Kitchen un gran potencial. Un poco lo que entendemos y vemos como mayor ventaja competitiva de ello es que el costo de innovación para esa persona que tiene Dark Kitchen es bastante más bajo que el costo de salir a lanzar un negocio, claro, con sala, con todo. Entonces, te permite un poco iterar, ¿ok? De una manera, digamos, por decirlo en criollo, un poco más barata. Sí. ¿Okay? Te da un poco más de margen de entender, bueno, ok, mira, yo quiero lanzarme por acá, vamos a hacer esta marca de pizza y la quiero llamar así, el branding viene por acá. Y mira, si sale bien, chéverísimo, explotamos, le damos con todo. Si no sale tan bien, puedo voltearlo un poco y con esos aprendizajes y con el valor agregado que agrega, la redundancia que podemos darle nosotros a nuestro aliado, como que también podemos guiarlo mucho de cuáles son las oportunidades, de dónde está el white space, donde te puedes meter un poco y hay un poquito más de probabilidad de éxito. Entonces, si bien las complejidades que nombraste son todas ciertas, creo que la capacidad de iterar, la velocidad y el bajo costo le da mucho potencial al negocio. ¿Okay? Eso por ahí, por el tema de los dark kitchens. Gracias. Hoy en día nosotros tenemos la puerta abierta a absolutamente cualquier tipo de negocio. No están ni cerrados a dark kitchens, ni solamente enfocándonos en ello. Tenemos un montón de dark kitchens, así como tenemos un montón de restaurantes físicos, así como tenemos híbridos. Que ahí es donde se pone también bastante bonita la ecuación, porque tienes tu negocio en físico, ¿okay? donde tu caso de negocio está hecho para vender, rotar 1.5 veces el salón, etcétera, pero a la vez si le metes ventas incrementales con algunas nuevas marcas, en verdad la combinación es bastante bonita. Y por último, el tema de... Los sitios que se van y entran, sí, el churn, mira, no sé cómo lo conocen ustedes. El churn rate, sí. La realidad es que eso es algo con lo que vimos en todos los mercados, ¿okay? No solamente pasa en Venezuela. El churn rate es uno de los indicadores que nosotros medimos en absolutamente cada uno de los mercados en el que estamos, y hay múltiples razones por las cuales un restaurante hoy lo ves y en 15, 20 días probablemente no lo ves, pero si quieres un poco, nosotros lo vimos en varias aristas, ¿okay? Hay ciertos restaurantes los cuales en un principio no están tan preparados a nivel tecnológico como para que haya sinergia entre nosotros y ellos y el negocio avance de manera mancomunada. Eso es una parte. Hay otros que vienen con una expectativa bastante más alta de lo que al principio pasa, porque evidentemente en todo negocio hay una curva que hay que ir surfeando para llegar al punto de los extremos. Y hay otros que definitivamente, le ven que un poquito en línea con lo que dije antes, esto es un canal de venta más, pero no me trae lo que quería y estoy quitando un poco de atención a la gente en salón y prefiere como que abocar sus esfuerzos en el core, digamos, que es la sala. Ahora, la realidad es que las tasas de churn que tenemos nosotros acá no son altas, son de hecho están bastante controladas. Lo que sí vemos muchas veces son restaurantes que hoy en día están en 3 apps, después están en una y después hay muchos se van cambiando. Pero yo creo que hoy en día cualquier negocio en Venezuela, o la gran mayoría de los negocios de comida, así como cuando te vas a abrir un negocio nuevo, tienes que buscar, no sé, registro mercantil, el RIF, lo que sea, ya un checklist es estar en una app de domicilio. Yo creo que a ese nivel de penetración estamos, que ya, bueno, después puedes elegir la que
la que más te guste, puedes elegir las 4, 5, 6 jugadores que hay, pero estar en una app de domicilio yo creo que hoy en día es un must para cualquier negocio de comedia mensual. No solamente en Caracas o a nivel nacional. Daniel, hablaste en algún momento sobre las curvas de aprendizaje de las marcas, o por lo menos eso fue lo que tomo de lo que acabas de decir. Yo creo que hay 3 cosas en las cuales hemos visto innovaciones del mercado gracias a las aplicaciones de delivery. Unas tienen que ver con packaging, otras tienen que ver con menú. Creo que muchas empresas se han dado cuenta que tienen ventas de productos estelares en delivery que no necesariamente lo tienen en físico en las tiendas como tal. Y lo otro es entender esto como un canal de ventas alternativo para las marcas que ya existen. En estas 3, en dónde crees que estamos todavía o tenemos algo de retraso? ¿Dónde crees que todavía hay espacio para mejorar de las marcas? ¿En packaging, en entender los menús y las exigencias de los clientes a través de plataformas de delivery? ¿O es entender esto como un canal de ventas alternativo para aquellos que ya existen? Pero antes de esa respuesta, para que pueda pensarla bien, vamos a ir a una pausa musical que nos exige la productora y volvemos con esa respuesta. Super coitus interruptus este momento. Está bien, no hay problema. De lo que habla el mundo en un solo cuarto y con muchas voces. El Room. Con Nelson Eduardo Bocaranda, John da Silva, por Onda, la superestación. Y estamos de vuelta en el room más rápido de lo que entrega un repartidor de Pedidos Ya, en este caso, porque estamos hablando con Daniel Pesolano, que es director ejecutivo de Pedidos Ya para Venezuela, y teníamos en el aire pues el tema de las curvas de aprendizaje de las marcas, donde hay más oportunidad para crecer o para mejorar, mejor dicho. Es en packaging, es en entender, comprender y reducir el menú a las exigencias de los clientes a través del delivery, o es ver esto como un canal de venta alternativo donde inclusive se pueden hacer testings que de repente en el local físico estamos lejos de poder verlas. ¿Cómo las calificas, Daniel? Sí, mira, yo soy fiel creyente que primero que en todo lo que hacemos hay margen de mejora. Ese es como mi mindset para encarar el trabajo y la vida. Yo creo, Nelson, de las 3 cosas que hice, yo voy a arrancar de atrás para adelante. Cuando el negocio, llámese como se llame, entiende y asimila que esto es un canal paralelo y que te trae incrementabilidad a tu negocio, que no viene a canibalizar tu venta en tienda, la 1 y la 2 caen por transitividad. Porque ahí empiezas y dices, ok, mira, yo tengo un mes bueno y mi caso está hecho para vender 100 bolívares, pero con Pedidos Ya voy a vender 110. Los 100 más 10 que incrementales que me traen. Entonces ahí empiezas tú a ver, ok, ¿qué tengo que hacer para vender esos 10? ¿Tengo que adaptar el menú? Sí, hay un montón de cosas que por la composición del mismo plato, mira, no es lo mismo y no está tan bueno sacarlo para domicilio que demore 15 minutos en una moto. Entonces ahí empiezas en ese stage donde miras, ok, vamos a adaptar el menú para domicilio. De mis 40 platos, yo voy a agarrar 15, 20, las adapto, hago ciertos cambios. A una hamburguesa le puedo quitar, no sé, el fresco se lo mando al lado, no le pongo tanta salsa, cambio un poco el pan para que absorba un poco más. Hay un montón de cosas que se pueden hacer, que hay un montón de gente haciéndolo muy bien. Y después que terminas de tropicalizar, por llamarlo de alguna forma, el menú, pues te vas al packaging. Que yo creo que el packaging en lo que es de domicilio, mira, no sé, cada quien puede tener su opinión, pero para mí es un papel hiper mega relevante en la experiencia que va a tener el consumidor final, ¿ok? Hoy en día hay marcas acá que lo están haciendo extraordinario. Hay packagings que te llegan a tu casa y tú dices, wow, o sea, sí, estoy replicando la experiencia que tengo en el restaurante. Así como hay otros que, pues nada, no están todavía en ese punto y el margen de mejora es increíble porque el packaging es lo que después termina determinando cómo termina viajando el producto desde el punto de recogida al punto de entrega. Yo voy a poner 2 ejemplos rapiditos. Uno, que lo hace muy bien, Holy Chicken, y por ahí me van a matar ahí por no nombrar marcas, perdón. Y segundo, el que lo hace muy mal.
cualquier chino la bolsita de las lumpias. O sea, que son terribles como no han evolucionado, que llega un paquete y todo, pero entonces la experiencia es totalmente distinta. Pero ahí están los extremos. Holy Chicken, el empaque es fantástico y cualquier chino la bolsita de las lumpias de papel, Sí, que es una locura. ese papelito Pero que ojo. llega más transparente que el pantalete de luna de miel, ¿sabes? Sí. Pero ojo, es que esto no pasa acá nada más. Esto en todos los mercados que hay, y cuando viajas y vean, te vas a conseguir con algo que es guau, y te vas a conseguir con otra cosa que es guau también, pero para mal. Como que no es un tema local ni una particularidad venezolana. Pasa en todos los mercados y es así. Y porque también pasa en todos los mercados, Nelson, que está el grupo de aliados comerciales que te ven como un agregador, que te ven como ese tipo que te trae las ventas incrementales y te exprime porque te saca, te pide información, te pide que lo acompañes. Y retroalimentación constante. Retroalimentación constante. Y está el otro grupo que, bueno, tal vez a veces un mal necesario por ahí está y te manda, no le pone tanto empeño, porque todavía no ha podido hacer ese clic que yo creo que es súper necesario para que el negocio crezca de la manera que todos queremos que crezca. Daniel, el camino ha sido largo y posiblemente en algunos momentos ha sido más tortuoso que otros. Ustedes han tenido también grandes innovaciones, están con el tema de paquetería, que también es una de esas verticales importantes en las cuales han podido diferenciarse. También está el Quick Commerce como otro de esos verticales como tal. Pero ¿qué lecciones sientes tú que han aprendido a lo largo de este camino que valgan la pena compartir con otros emprendedores que no necesariamente estén nada más en este segmento, de repente no están en el segmento de comida, pero ¿qué lecciones puedes compartir con nuestra audiencia de lo que te ha dejado este recorrido? Sí, mira, el camino ha sido, como tú dices, bien largo y una montaña rusa, tal cual la describiste, con momentos muy buenos, momentos donde hay que apretarse y no tan buenos, pero la realidad es que en aprendizaje han dejado un montón. Si tú me preguntas a mí cuál es el mayor aprendizaje o dónde realmente hay que ponernos, dónde nosotros ponemos los esfuerzos, dónde nosotros nos diferenciamos, dónde somos maniáticos por venir a estos negocios, es en el cliente final, en el nivel de servicio. Si tú me preguntas, y va para, entiendo que es aplicable para cada rubro de negocio donde te quieras mover. Sí. El consumidor final tiene que estar en un pedestal aquí arriba y hay que poder brindarle a este consumidor final el mejor servicio posible y la mejor atención cuando no logras dar el mejor servicio posible, porque siempre hay momentos en el cual por X o Y, por causa nuestra, por causa ajena, por voluntad, el servicio en algún punto se puede llegar a romper, es normal, pero es importantísimo poder buscar la solución de la manera más rápida y eficaz para que el cliente quede satisfecho, porque al final este es un negocio que se trata de usuarios, de frecuencias. Cuando multiplicas usuarios por frecuencias, pues te da el volumen final, y la realidad es que nos hemos dado muchísima cuenta con muchas ciudades, hoy en día tenemos presencia en 16 ciudades, que a medida que el nivel de servicio mejora, el negocio empieza a fluir de una manera extraordinaria, las frecuencias aumentan, la retención de los usuarios aumenta y terminas teniendo el negocio donde realmente quieres tener. Entonces, para mí es nivel de servicio, Nelson, y atención para el usuario final. Daniel, ¿cómo está ahorita qué nos puedes compartir a nivel de volumen? ¿Dónde está parados pedidos ya en este instante a nivel de volumen de transacciones? A mí me llamó la atención el crecimiento regional que tuvieron. Obviamente un consumidor en la región es diferente al venezolano. Me imagino que el ticket promedio, las implicaciones, la forma de pago tienen implicaciones directas. Sí, pero sabes que esa es muy buena, John, porque un montón de veces yo participé en varios lanzamientos de otros países antes de venir a Venezuela. Y una de las cosas que nos pasó el año pasado, nosotros lanzamos 9 países nuevos, migramos toda la operación de Globo que absorbimos en la TAM, la migramos, los países pasaron de ser un día Globo a ser el siguiente pedido ya, y fue muy fuerte prácticamente, más que todo en Centroamérica, ¿right? Y un poco lo que nos conseguíamos era que en cada uno de los mercados, llámese Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, siempre la persona decía, no, es que, cónchale, es que aquí el consumidor es diferente. Sí, claro. Es que aquí es diferente, es que aquí... Y la verdad es que sí, tiene particulares. Pero al final se trata de entregar hamburguesas, burrito y pizza, y ahí no varía mucho a una persona que tiene hambre. Al final el pollo frito es igual de exitoso en todos lados del mundo. Eso puede ser un paradigma que rompemos aquí. Mira, la verdad es que el pollo frito te vas a Perú, te vas a Bolivia, y son el best seller
Bueno, by far en la aplicación es Pollo Frito. Y para ustedes, Arturo ha sido un partner muy importante para desarrollar región, ¿no? Bueno, Arturo nos acompaña a nosotros muchísimo en el crecimiento del negocio. Arturo no está con nosotros desde hace 3, 4 meses. En algún punto del tiempo nos conseguiremos una manera Amén. Pero bastante saludable. sí fue un partner para desarrollar región, ¿no? Sí, súper relevante por un tema de capilaridad. Claro. Donde te pares, consigues un Arturo, así como te pares, consigues un McDonald's. ¿Cuál es el share de mercado hoy día de pedidos ya y el mercado venezolano? Mira, esa información es rara. Te hace de quién te la pregunte. Claro. Pero hoy en día hay 2 grandes players en el país. Esos 2 grandes players están debatiéndose el liderazgo un mes otro. Y así es una carrera que acaba de final fotográfico. Pero estamos convencidos de que estamos haciendo nosotros las cosas que hay que hacer para ganar el juego long term, que al final es lo que nosotros realmente vemos. No estamos viendo tanto hoy, ni ayer, ni mañana. Estamos viendo muchísimo qué es lo que va a pasar a final de año, final del 2023, y estamos construyendo un negocio que sea sostenible y sustentable de aquí a largo plazo. Daniel, agradecidos por tu tiempo. También quiero que le extiendas igual pues una felicitación a todo el equipo de trabajo que hay detrás de Pedidos Ya. Igual como han transformado el consumo masivo, también han transformado la vida de miles de personas que se benefician de esta aplicación desde el punto de vista de los comercios, como también los repartidores y choferes, que son pues, ustedes son ese componente fundamental para su sustento, así que eso siempre hay que aplaudirlo. El hecho de crear trabajos en situaciones complejas y adversas es para todos loable. Una labor loable. Sí. Así que bueno, desde aquí, desde el Room, la aplaudimos y estaremos pendientes de nuevas innovaciones que vengan dentro de la plataforma de Pedidos Ya. ¿Tienes alguna, alguna ahí con la que nos puedas dejar? Sí, ¿una noticia? Una oferta de cachito 0.99 por lo menos. Mira, tenemos un par de cosas buenas que vamos a hacer este año. No te puedo contar qué, pero vamos a hacer 2 cosas bien disruptivas en los próximos 6 meses. Vale, bueno, sí, estaremos pendientes. Estaremos pendientes. Gracias a usted por la invitación. La verdad es que nuestra visión y lo que nos mueve a nosotros es generar impacto en nuestro ecosistema, tal cual lo dijiste, repartidores, usuarios y aliados comerciales. Y la verdad es que, como les dije, hoy en día, si bien sales a la calle y lo ves por todos lados y mucha gente piensa que, wow, qué grande están, es un negocio que es grande, pero un negocio que en relación a lo que va a llegar a ser en los próximos años, todavía estamos estamos gateando todavía. Así que lo que queda por él es bastante mejor de lo que hemos hecho hasta ahora. Bien. Así que nada, Pedidos Ya en su casa, John y Nelson, y súper agradecido del espacio. Gracias a ti por estar con nosotros. Era Daniel Pesolano, quien es director ejecutivo de Pedidos Ya Venezuela, una empresa transnacional que forma parte, entre otras, de Delivery Hero, pero de esa misma marca que estamos viendo a lo largo y ancho de todo el continente, con presencia en Paraguay, Nicaragua, Costa Rica, Ecuador, Perú, Uruguay, Venezuela, entre otros, Argentina, Chile, Ecuador, están en todos lados y son ese partner de mayor crecimiento que ha tenido la región en este segmento. Así que muy agradecidos por tu tiempo, Daniel. Vamos a una pausa musical y después regresamos con lo que son nuestras conclusiones de el Room de hoy, dedicado a los deliveries y ese nuevo ecosistema que se ha formado no solamente en el país, sino en el mundo entero, que de alguna manera pues nos queda ahora concluir si de verdad sentimos nosotros que creció fue por la pandemia, si la adopción de los usuarios está donde tiene que estar, va a crecer, ya veremos en las conclusiones. Así que escuchemos música y ya venimos. Sigue en sintonía en el Room. Por Onda, la superestación. Nelson, ¿qué industria se montó en moto en este país, ¿no? O sea, yo creo que hay mucha oportunidad. Y como ustedes saben, nosotros aquí en el Room, en el calor de la conversación, puede ser que digamos alguna u otra cosa que le falte alguna afinación. Y para eso, siempre tenemos nuestro fact-checking. El fact-checking ahí está a cargo de Thaís, nuestra productora, quien nos acompaña. Bienvenida, Thaís. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, Thaís, ¿cómo te va? Cuéntanos qué fue lo que se dijo. Bueno, yo feliz, primero por las entrevistas, segundo por el tema. Sí, me parece que es un tema interesante de abordar, sobre todo porque en Venezuela el auge
después de la pandemia o durante la pandemia fue significativo. Me llamó la atención que los dos entrevistados minimizaran el efecto que tuvo la pandemia sobre sus modelos de negocios. Sí. Sí, Pero claramente la pandemia fue crucial. claro, sobre todo desde la vista del consumidor. Uno como consumidor lo ve mucho más. De repente ellos, como CEOs de cada compañía, pues a lo mejor no es tan representativo. Pero uno como consumidor en este país y durante la pandemia sí nos pudimos dar cuenta de esos cambios. ¿Qué estupideces dijimos, Thais? Ninguna, vale. No, bueno, aclarando términos, porque obviamente sí habían Ajá. términos anglosajones que me imagino que para Sí, mí me di y cuenta de para eso. otros oyentes y usuarios que nos ven a través del canal de Onda, pues se habrán quedado como que, ajá, ¿y eso qué es? Como por ejemplo, Dark Kitchen, Dark Kitchen. yes. Dark Kitchen no es más Que la cocina de Darkling, el director ejecutivo de la radio. el cómo No, se no, conoce. no, no, no. Ah, no. El cómo se conoce a un negocio que no tiene un front. Es decir, O sea, que no es tiene un restaurante espacio sin físico. local. Sin local. Es decir, Correcto. piense en un local que a usted le guste. Hemos mencionado Arturo's. Arturo's es un lugar físico que queda en tal lugar. Piense que sale Pollos Nelson. Pollos Nelson podría salir en las aplicaciones, en Instagram o en WhatsApp, y ahí hace su comercialización, su oferta y su venta, y se sucede la venta, pero no sucede en un lugar físico, y la persona que lo está haciendo desde un local que no tiene un front o desde su casa. Te diría que pensaras en Pollo John, pero creo que ya existe. Sí, y además exacto. Y además una pizzería también. Ajá. Y entonces esa idea de tener un restaurante que no tiene una presencia física, si su única presencia es digital y su venta sucede en digital a través de aplicaciones, es lo que se conoce como Dark Kitchen. Ok, ¿y Ghost Kitchen? Ghost. Ghost. Ghost, pues God es como de Dios. ¿Y De Gotch? Dios. Goch, no sé, gocha. Otro idioma, Sí, ¿no? hacen Claro. puro bollito y empanaditas y Es el nombre pastelito, del pastelito. negocio. Hace puro pastelito, sí. Goch Kitchen. ¿Quién dijo eso? Eso Lo lo de- dijeron ¿Hay una uno diferencia? cada uno. Yo pensé Hay que una diferencia significa entre lo los mismo. dos. Yo creería que pueden No. ser lo mismo. Exacto, sí significa lo mismo, pero bueno, aclarando los términos porque fue otro de los términos que también se dijo. Otro término también que dijiste, ¿Sabes que en ese Nelson, fenómeno, y les comento esto a los dos, los dark kitchens pueden ser una sola cocina para muchas marcas. En muchas Sí. oportunidades son así. O sea, multimarca. no hay que montar una cocina por marca, sino tienes una sola cocina que tiene muchas marcas en línea y la gente pide y te llega a un solo lugar donde comandas. Y también La comida. existe, por ejemplo, existe un restaurante X, que ese es un restaurante, ponga usted que es un restaurante de empanadas, y en ese mismo restaurante de empanadas que usted va, sale a lo mejor la bolsa de una venta de arroz chino. Entonces, ese negocio sí tiene una cocina, sí tiene un local como tal, para vender una categoría de productos, pero en línea tiene muchas otras marcas que venden otra categoría Desde de la misma productos, cocina. pero utilizan la misma Ujú. cocina. Entonces, por ahí va un poco los tiros de la... Yo te veo a ti claramente identificado con que tú eres un tipo que comes Arturos antes de KFC. Y esos son los dos líderes de estos segmentos. Yo tengo que decir que... Yo soy más de KFC. Yo tengo que Yo decir también. que a mí me gustan las alitas de Arturo, pero también me gusta mucho KFC. Los tenders de KFC. Los tenders de KFC, pero o sea, puedo comer de los dos, Ok. en realidad. O sea, pero la alita de Arturo me gusta, pero hay algún momento que, bueno, después te cuento. Bueno, otro de los términos, chicos, o no términos, sino otra de las aclaratorias cuando abordaste o cuando empezamos este room, dijiste, Nelson, hablaste acerca de estos deliveries en Colombia, ¿no? Que han cambiado el sector y cómo lo han hecho. Entre las empresas más importantes en Colombia, nuestro país vecino, están Uber Eats, Deliveroo, Grubhub y Maitland Waymay. O Waymay. ¿Cuál es el dueño de Rappi, que es el más importante? Pero Rappi no está dentro de los líderes en Colombia. Sí es de los más importantes para Latinoamérica, pero no para, Wow. para Colombia en No, específico. yo te voy a hacer un fact-checking, Ahí. Thais. Sí, de una vez. Porque para mí, por lo que yo tengo entendido, Rappi es hiper Yo líder en también, Colombia. yo también pensaba lo mismo. Claro, bueno, si aquí tenemos algún patrocinante para que pague el internet de la radio, sería buenísimo para tener un internet aquí rápido para llegarle este fact-checking antes de que se acabe el programa. ¿Tú lo tienes ahí? No, no tengo todavía. Busca Rappi Si Market quieres, Share si quieres Colombia. ve con el siguiente fact-checkian. Ok, y otro que les tengo es una curiosidad.
Aquí está, Miren esto. mira. Market share de Rappi en Colombia, tercer cuatrimestre del 2020. 77% del mercado lo manejaba Rappi, 8% Corner Shop, 7% Pedidos Ya y 6% Uber Eats. Pero ahora voy yo, para 2020 y para 2022. Debe ser más o menos lo mismo porque no va a reventarse ese mercado tan... Son 2 años de diferencia, Bueno. sobre todo contando con que el 2020 fue el inicio de la Una de pandemia. las Ahí pudieron haber éticas bajado del un poco. fact-checking es aceptar el fact-checking. ¿Y sabes cuál es una de las cosas que era lo más vendido en Rappi? Unas frambuesas cubiertas en chocolate. Tú sabes que una de las cosas que más me llama la atención de esto es que estas compañías, a mí, yo hubiera pensado que estas compañías lo que quieren es aumentar el ticket promedio. Es decir, que si usted gasta $2, después gaste 3, después gaste 4. Pero esa no es la ambición de estas compañías en estos países. La ambición de estas compañías es aumentar la base de usuarios, por lo cual, si eso implica reducir el ticket promedio, es decir, cuánto gasta la persona promedio en cada uno de sus pedidos, ellos lo ven bien. Es decir, en Venezuela al principio, para que tengan ustedes una idea, el ticket promedio estaba alrededor de los $8. Y hoy día está alrededor de los 3. Y su ambición es que sea de 2, pero que mucha más gente lo use. Es decir, estas compañías van a poder prevalecer y seguir en el tiempo a partir de que muchísimas personas utilicen las plataformas. Eso me llamó la atención. Bueno, miren esta curiosidad, chicos, esto que les comento. La empresa brasileña de entregas a domicilio iFood, que actúa en Argentina, Brasil, Colombia y México, fue la primera de toda Latinoamérica en usar drones en sus operaciones. La licencia, exactamente, la licencia, pese a que se extiende a todo Brasil y la habilita a operar en áreas urbanas, le permite cargar, o el límite de cargas en las entregas es de 2.5 kilos y solo pueden recorrer 3 kilómetros. Yo como más en la cajita de KFC que 2.5 kilos, creo. Pero ¿sabes qué me llama la atención? La logística de esto. Ese es el futuro, al final de los deliveries. Ya Amazon está implementándolos en diferentes lugares con los drones. Y no es que el dron aterriza, es que la carga baja con una cuerda y la suelta. Sí, yo me imagino. Yo soy antímano, ¿no? Entonces yo me imagino llegando allá en antímano la cuerdita. No, eso le van a tirar. Se enreda con los papagayos No, que eso no hay. llega a la casa y ya tiene 72 dueños esa cajita. Una china. Con No, una china vale. bajas el dron. Por eso yo veo que sí, está bueno. Bien, háganlo en antímano. Esperemos que se implemente acá en Venezuela. Gracias, Thais, por No, tu por favor, fact-checking. a ustedes. John, ¿qué ves de esto a futuro? Creo que tiene mucho reto, porque una cosa que no hablamos acá que es muy importante, el markup que les cobran estas compañías a los negocios es muy importante. Y ¿Qué tiene es también markup? El porcentaje que le le cobran cobran. Ok. es muy importante, muy importante. Para que tengan ustedes, dependiendo del rubro, dependiendo de la frecuencia, puede ser un margen muy significativo. hasta 30%. Puede llegar hasta 30%. En algunas categorías son 12, licores, otras cosas. Pueden ser mucho más económicos, pero veo que ahí hay un reto muy significativo. Porque en la naturaleza de un negocio normal, que tú lo divides en 4 partes, normalmente el beneficio está alrededor del 20, 25, 30%, dependiendo de la categoría. Es decir, toda esa parte se iría para el operador. Y eso dice, bueno, pero eso no tiene sentido. Bueno, sí tiene sentido porque hay una cantidad de costos que no tendría. Entonces yo creo que conseguir el beneficio real para los restaurantes, que son los importantes, o las tiendas, que sea un markup que le permita la rentabilidad, más que tenga un buen servicio de entrega y eficiente y correcto, que la experiencia sea buena, y una adaptación de los empaques y los envíos, creo que va a ser un mercado creciente. Yo creo que la persona que se acostumbra al uso y el consumo del delivery tiene una ventaja superior después a no volverse. Para mí va a ser un cosa mixto. Yo quiero salir a la calle a comer, quiero salir a la tienda, pero también muchas veces no quiero moverme, sino que me llegue a la casa. Exactamente, un fin de semana tranquilo, pido mi delivery, como en familia Y listo. y listo. Mira, yo identifico varias aristas importantes, ¿no? La primera creo que son la importancia de que muchas empresas que hacen lo mismo coexistan en el mismo ecosistema. Esa variedad en la oferta pues va a ayudar a los comercios también a poder negociar mejores porcentajes o menores porcentajes. Lógicos. Sí, va a ayudarlos a regular. O sea, el hecho de que aquí existan y que para el programa hayamos tenido a 2 jugadores, los jugadores más importantes de nuestro mercado, pues habla muy bien de un ecosistema que tiene algo de sano. Cuando no tenemos sino un solo jugador y hay prácticas monopólicas, pues empiezan a salir distorsiones. Eso por un lado. Segundo reto social. ¿Cómo beneficiar más a los choferes
y repartidores, ¿ok? Por ahí ya varias veces se ha comentado de pues, posibilidad de darles Beneficios sociales. Beneficios laborales, seguros, ese tipo de cosas. Eso supone un reto no solamente para Venezuela y el ecosistema venezolano, sino el mundial. Estamos viendo cómo las empresas tratan de luchar contra los sindicatos y cómo hay una corriente de sindicalizar algunos de estos segmentos, ¿no? Y la otra, que me parece la más importante, sobre todo desde el punto de vista del consumidor, es la innovación. Hemos visto cómo en corto tiempo y viendo cuando el efecto de la pandemia comienza a bajar, cómo estas empresas se han visto obligadas a innovar. Ojalá esa rata de innovación, esa velocidad de innovación, ese ratio de innovación no disminuya su velocidad. Creo que tienen, a través de ser una plataforma digital, pueden hacer el A/B testing muy rápido, pueden escoger qué le funciona y qué no, pueden ver la sensibilidad del usuario para poder pagar o dejar de pagar algunas cosas. Pero en definitiva, me pareció un super programa para tener la visión de los dos líderes del mercado, cómo están compitiendo, qué ven, qué es lo que ven a futuro y sobre todo qué es lo que han aprendido, que me parece que son lecciones valiosas para los emprendedores digitales. Yo ahí quisiera aportar solamente dos cosas. Uno es cómo estas compañías van a innovar y el mercado se los permita. Porque me da la impresión de que nuestro mercado es posible, si no construye y penetra nuevos usuarios, tengamos un mercado muy pequeño para tantos players. Ojalá que podamos construir un mercado que sea saludable para por lo menos 2 o 3 players puedan coexistir de una manera coherente. Y 2, una nota color. De un tiempo a esta parte me empezó a llamar la atención cómo no es un motorizado el que trabaja en Yomi o en Pedidos Ya, sino es el motorizado con su pareja. Es decir, cada vez veo más frecuentemente que es un negocio familiar el trabajar en el delivery. Sí. Y exploré sobre esto en las redes y pregunté sobre esto en las redes y muchísimas personas me respondieron y casi todos me respondieron diferentes ángulos, pero los puedo resumir en 3. 1, hace más rápido la entrega, porque yo me puedo quedar en la moto mientras tú vas a subir la entrega. Seguridad y compañía. Y correcto, fortalecer la relación con tu pareja. Equipo. Te tengo una más. Dame una más. El uso del GPS. El uso del GPS. O sea, el copiloto siempre es el que va pendiente del teléfono y le dice la próxima a la derecha, la próxima a la izquierda, mientras que el otro modelo, donde tienes un solo repartidor, están poniéndose como unos collares de alambre que llevan el teléfono enfrente. Sí. Pero no es la manera más efectiva ni más segura para estar pendiente de una dirección cuando estás manejando. Yo creo que al final valoro muchísimo el esfuerzo que hace todo este equipo, de toda la gente que está trabajando. Y bueno, si alguno de ustedes que nos está escuchando es parte de las personas que trabajan en los sistemas de delivery, muchas gracias por el trabajo que hacen. Y además nos pueden dejar su comentario en el canal de YouTube de Onda La Superestación, donde estaremos estrenando este capítulo. Y para este capítulo esperamos tener 36 vistas. 37, yo lo veo 2 veces. Ok. Bueno. Esto fue El Room. Nos volvemos entonces a escuchar los martes en el Twitter Space, los jueves aquí en la radio y los sábados aquí en YouTube. Llévatelo y pidan. Y si piden me mandan una cosita a mí también. Onda, la superestación.